Bienvenidos a una nueva edición de Impuestos y Chocolate. Mi nombre es Mario Archila y el tema de hoy es las razones para que la defensa tributaria sea un tema enfocado desde la perspectiva legal. Vamos a tratar de encontrar por qué muchas veces en el medio se cree que el tema de impuestos es un tema financiero y contable y no se le da el matiz de que es un tema de derecho tributario como tal, y las razones y consejo para que cuando tengan problemas o quieran realizar una planeación, una estrategia, validar que están haciendo las cosas bien en materia impositiva, se consulte no únicamente del lado contable y financiero, sino también del lado legal. Entonces, antes de empezar, por favor suscríbase, denle like a la campanita para que se le notifique en YouTube cada vez que hay un nuevo video. En Apple Podcast, si nos puede dejar 5 estrellas de review, ayuda mucho a la difusión del contenido y puede pasar el link a todos sus conocidos que puedan tener interés en los temas de impuestos. Vamos entonces con el tema de hoy. En materia de impuestos en el medio, se ha considerado que es un tema predominantemente contable y financiero. Las asesorías, las asistencias, las consultas muchas veces se hacen con contadores. Y pues evidentemente es una materia que tiene ambos aspectos. Porque, como lo dice mi amigo Tuncho Granados, en la materia tributaria, los hechos generadores están contenidos en leyes, pero quedan registrados en la contabilidad. Entonces, hay un tema contable evidentemente muy importante, pero no puede el tema contable dictar el pago de los impuestos. Es al contrario. El tema contable, desde la perspectiva del derecho tributario, es un auxiliar, es un medio probatorio de las relaciones entre el contribuyente y el Estado en materia de impuestos. El procedimiento administrativo es un procedimiento legal establecido en normas jurídicas como procedimientos. Las obligaciones a cumplir son obligaciones legales, no son obligaciones contables. Así, por ejemplo, la emisión de la factura no puede ser que se haga en nuestro medio porque el sistema contable exige que una factura esté presentada para poder iniciar, cuando nuestra ley dice, por ejemplo, que en la prestación de servicios las facturas se emiten en el momento en que los servicios son pagados. Entonces, los sistemas deben ser creados y la forma de contabilizarlos debe ser creado con base a las normas legales y no al revés. Es un grave error, y esto es un error que cometió la administración, la Corte de Constitucionalidad, por ejemplo, en decir que porque estaba algo contabilizado, entonces, aunque no existiera la obligación legal de pagar tributos al momento de haberlo contabilizado, se estaba generando la obligación legal. Esto no es cierto, es una muy mal precedente el que un colega recibió una sentencia de ese tipo, porque los hechos generadores son distintos a las obligaciones contables. Solo veamos que un contribuyente en Guatemala puede tener su contabilidad con base en las normas internacionales, en las NIF, y ahí se establecen formas de evaluación de activos, mientras que en Guatemala los activos tienen una depreciación en línea recta. Eso es una contradicción entre las normas contables y las normas legales como tal. Entonces, el tema de la legalidad es en ambas vías, para la administración tributaria y para los contribuyentes. Del lado de la administración tributaria solo puede exigir aquello que está basado en ley, y los contribuyentes pueden hacer todo lo que no tienen prohibido como tal, y dentro de la perspectiva tributaria deberán pagar las obligaciones que están contenidas en ley. Nuestro derecho tributario deriva directamente del artículo 239 de la Constitución. Entonces, la Constitución es una norma legal de superior jerarquía. Por eso es que debemos leer las normas tributarias de arriba hacia abajo, es decir, Constitución,
código tributario, leyes de impuestos, por último, reglamentos. No es preguntarle a la administración tributaria qué es lo que tengo que hacer y tomar eso como un consejo firme, porque la administración tributaria no genera y no crea derecho y puede tener una equivocación en la interpretación jurídica, como muchas veces sucede. Esto es así. Entonces, cuando tenemos problemas ante la administración tributaria por algún supuesto incumplimiento, el tema no se resuelve desde una perspectiva de presentación de documentación contable, si eso no está acompañado del análisis legal respectivo. Porque el procedimiento es para demostrar hechos y fundamentos de derecho, y la documentación contable, sin el contexto de la normativa jurídica aplicable, puede no resolver el tema y el problema. Así, también la contabilidad puede tener errores que deben ser aceptados y resueltos desde el inicio, como errores contables, un error en la forma en la que se contabilizó algo, pero eso no genera una obligación tributaria. Por ejemplo, en el impuesto de distribución de petróleo, cuando una gasolinera le vende a una persona combustible, la forma correcta, porque la ley así lo establece, es que por cada galón de combustible se está cobrando un monto del impuesto de distribución de petróleo, que es un crédito de la gasolinera. Y eso es un crédito que compensa el anticipo que le dio al intermediario del combustible por ese mismo impuesto, y se compensa la cuenta y se reembolsa el impuesto que había anticipado. Esto así funciona. Pero ¿qué sucede si por algún error contable se maneja ese impuesto como un costo de ventas? No altera en absolutamente nada la obligación como tal del impuesto. Va a alterar el monto de ingreso de renta bruta declarado si no se corrige el error de la contabilidad al formulario del impuesto a la renta. Y esto puede tener incidencia en algún impuesto, pero el error contable de haberlo llevado como costo de ventas ese impuesto no hace que la declaración del impuesto a la renta, que sí fue corregida porque se dieron cuenta, esto es un error contable, no debe haber sido contabilizado así, sino que es un impuesto, es un cobro por cuenta ajena, somos agentes de percepción de ese impuesto y con eso nos compensamos lo que ya anticipamos y por lo tanto no es un costo de ventas. Al momento de hacer la declaración del impuesto sobre la renta, ya no se incluye como parte del ingreso y ya no se incluye como parte del costo de ventas, aunque contablemente así aparezca. Esto es lo correcto de hacer y habrá una explicación contable que realizar con alguna conciliación en la cual se corrigió ese error del formulario, porque el formulario del impuesto sobre la renta se basa en la definición como tal de renta bruta, que son los ingresos propios del contribuyente derivados de su actividad económica. Por lo tanto, no es renta bruta el impuesto que tiene que cobrar como un agente de percepción de ese impuesto. Por ejemplo, este es un ejemplo que puede suceder, lo mismo con el impuesto de distribución de bebidas, etc. También puede ocurrir que financieramente se están realizando reservas por encima de los porcentajes que tiene la ley como gasto deducible. Pero esto no quiere decir que entonces en la declaración del impuesto sobre la renta, porque contablemente se utilizaron reservas por encima de lo que permite la ley como gasto deducible, en la declaración del impuesto sobre la renta se coloquen esos como gastos deducibles porque la contabilidad así me obligó. No, se coloca el monto máximo que se puede deducir y el resto no es gasto deducible. Pero ¿es posible? Sí es posible, porque las obligaciones contables son distintas de las obligaciones legales. Y luego, pues, evidentemente, en un procedimiento de ajuste que haga la administración tributaria, vamos a ir transcurriendo en etapas procedimentales. La audiencia, la prueba, la resolución, el recurso revocatorio y luego el contencioso administrativo. Y tenemos que tener claro que en el contencioso administrativo lo que debe demostrarse
es que la resolución que fue emitida por la Administración Tributaria y su confirmación, la que emite el tributa actualmente, no cumple los presupuestos de juridicidad. Ese es el sentido del contencioso administrativo. Y entonces no es una búsqueda de una realidad contable como tal, sino que debemos demostrar que la resolución no está cumpliendo con esa juridicidad. Y la juridicidad implica una aplicación del derecho como tal, incluye principios generales del derecho, incluye normas constitucionales, incluye la interpretación correcta de la normativa para llegar a una conclusión, y cuando esa conclusión no cumple con esos presupuestos, entonces la resolución viola juridicidad como tal. No puedo defender el contencioso administrativo diciendo la contabilidad dice. Tengo que defender en un contencioso administrativo diciendo la conclusión a la que arriba la administración tributaria no consideró las normas de valoración de la prueba y de la prueba que fue presentada, y no consideró esta interpretación de la ley, que es la interpretación que consideramos correcta porque la Constitución la ilustra de esta manera, porque los principios generales del derecho y los contenidos en el Código Tributario, etc. Entonces, cuando llegamos al contencioso, debemos hacer un manejo de la prueba en ese sentido. Debemos demostrar como tal cuáles fueron los hechos no apreciados o los hechos incorrectamente apreciados o los medios probatorios no valorados que hacen que no exista el cumplimiento de la juridicidad en ese acto administrativo. Nos auxiliamos de la contabilidad, pero perfectamente nos podemos auxiliar de otras ciencias para hacerlo. Y le corresponde al Tribunal del Contencioso Administrativo no decir que el ajuste como tal no procede porque la contabilidad dijo, sino hacer un análisis de juridicidad. La resolución no cumple con juridicidad porque al analizar la contabilidad se demuestra tal cosa que debió haber sido valorada por la administración tributaria de esta forma, por tal norma legal que hay, etcétera, etcétera. Y el lenguaje es un lenguaje jurídico con el que los tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad deben analizar. Y entonces es un análisis de instituciones jurídicas y cómo esas instituciones jurídicas encajan o no con los hechos, ya sea los que la administración tributaria está tratando de presentar en las resoluciones como hechos demostrados, y los que el contribuyente ha demostrado y ha explicado a lo largo del procedimiento administrativo y el contencioso. Es importante que haya un hilo conductor entre el procedimiento administrativo y el contencioso administrativo como tal, porque muchas veces puede verse truncada la posibilidad de hacer un argumento jurídico por la forma en que fue defendido ese ajuste en el procedimiento administrativo, y no hay los elementos suficientes para demostrar que la resolución no está acorde a esa juridicidad de los actos. Luego pues vendrán las etapas de casación, y en algunos casos pues hay amparos ante la Corte de Constitucionalidad que son elementos jurídicos a analizar por los tribunales. Por todo esto, entonces, en conclusión, cuando uno tiene un análisis tributario, un aspecto es lo financiero, que va a determinar cuáles son los costos y los impactos financieros que una transacción va a tener. Dentro de esos considerará los costos impositivos. Podrá presentar escenarios financieramente más económicos que deberán ser valorados desde la perspectiva jurídica para validar que no son, aunque sean esquemas más económicos tributariamente, no son esquemas que violan directamente alguna norma, y los hace entonces esquemas defraudatorios que no son aceptables. Y así ese tipo de análisis de nuevo es conjunto. Y cuando tenemos ya un problema ante la administración tributaria, el análisis jurídico de las instituciones nos da el parámetro
hasta para poder saber si lo que la administración tributaria está pidiendo en un requerimiento de información está basado en ley o no. Nos ha sucedido, por ejemplo, que a una persona individual el requerimiento de información pedía estados financieros, y las personas individuales, salvo que sean comerciantes individuales con patente de comercio y demás, no tienen obligación de llevar contabilidad. Entonces no pueden tener estados financieros porque no hay ninguna obligación para hacerlo. ¿Cómo voy a cumplir con el requerimiento de información si no tengo la obligación legal de hacerlo? Eso, por ejemplo, la explicación es una explicación legal que nos deja claro que las obligaciones tributarias derivan de la ley, y la administración tributaria no puede pedir cualquier cosa porque cree que los estados financieros le van a dar las obligaciones tributarias de la persona. No, las obligaciones tributarias de la persona están dadas por el marco legal y no por el hecho de que lleve o no lleve contabilidad. También, por ejemplo, yo siempre he dicho que aunque yo me negara a presentar la información financiera de una compañía, la administración tributaria tiene los elementos para realizar ajustes y fiscalizaciones, porque la ley le da esas herramientas aunque no tenga la información. Pues bueno, espero que este video ayude en el tema, y también espero que no tenga problemas con la administración tributaria, y entonces este video simplemente haya sido una cápsula informativa. Mi nombre es Mario Archila, esto fue Impuestos y Chocolate. Hasta la próxima. Impuestos y chocolate. Impuestos para que nos degustemos. Impuestos y chocolate.